está la doctora Ana. Ella es doctora en comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. Puse una breve semblanza, tienen currículos muy grandes y obviamente para aprovechar el tiempo a su brevedad, ella tiene una experiencia de más de 30 años, ha desarrollado estrategias de marketing y comunicación para las principales empresas del país y de la misma manera ha dirigido instituciones de gran renombre con grandes resultados. Yo les recomiendo mucho que tengan la oportunidad de seguirla por las redes sociales, que también y vean todo el proyecto que ha hecho a través de las instituciones con las que ha colaborado. Así que adelante, Ana, puedes compartirnos tu pantalla. Hemos visto que a partir de la epidemia, casi todas las empresas de casi todas las industrias han enviado a los empleados a su casa y muchos productos dejaron de producirse. Y las noticias igual, enviaron a los periodistas a su casa y no hay noticias. Y eso a mí me llama, no hay tantas noticias ni tantos programas como estamos acostumbrados. Ahora, a mí me sorprende porque hay industrias que son muy demandadas. La de los supermercados, vemos que están abarrotados, hay compras de pánico. Las noticias, todos queremos saber qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa en nuestra ciudad, en el país, en el mundo. Y vemos y queremos saber cada tantos minutos, cada 10, cada 20, cada 30 minutos, queremos saber qué es lo que está pasando. Entonces, esto pues no es normal que los periodistas estén en su casa. Yo entiendo que el resto de las industrias estén cerrados para que no haya contaminación o para que haya una menor contaminación. Y sin embargo, hay industrias que crecieron, como las que producen los materiales sanitarios, los hospitales, las funerarias, todos ellos son industrias que no cerraron, que no pueden cerrar. Ok, ahora, ¿por qué las empresas de noticias, las que generan noticias, por qué hay empresas cerradas? ¿Por qué están en quiebra? No es lógico que estén en quiebra. ¿Por qué los periodistas están en su casa sin buscar la noticia? Vivimos un tiempo de conectividad ilimitada. Entonces, ¿por qué no les piden a los periodistas que continúen buscando la noticia y la envíen? O la den a conocer desde sus casas. En este tiempo todos queremos saber más qué es lo que pasa. Y también es un momento para posicionarse. Es una oportunidad para que cada marca, cada medio se posicione, porque tenga veracidad, oportunidad, presencia. Este espacio también da lugar a las noticias falsas, a las fake news. ¿Y por qué? Nuestro consumidor cambió. Como decía hace rato el compañero, nuestro consumidor cambió. Y entonces, porque la situación cambió, entonces los medios requieren cambiar. Las empresas de noticias que no entiendan al cliente y al consumidor, se van. Y van a existir, y van a salir otras que entiendan al cliente y al consumidor, igual que los supermercados. Es un momento de oportunidad. Hay supermercados que no fueron capaces de dar toda la oferta que tenían antes. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues cambiamos de supermercado. Pedimos los alimentos a otros supermercados. Entonces, como decía, esta es una oportunidad para ganar mercado, ganar radioescuchas, televidentes, lectores. Y eso quiere decir que las 4 P's vuelven a marcar el ritmo. O sea, siempre lo han marcado, pero ahora está muy claro. El producto, que en este caso es un servicio, la noticia. Y además, ¿con qué frecuencia? ¿Cada cuándo el consumidor, en qué parte del mundo se requiere actualización de noticias? Y algo súper importante, las noticias en español tienen cabida desde Estados Unidos hasta Chile, hasta Argentina, porque hablamos español. Y eso quiere decir que alguien de Ecuador, que una empresa de noticias de Ecuador, puede dar respuesta a Latinoamérica totalmente. Es una oportunidad. Eso es el producto. El precio. Tenemos que investigar cuánto está dispuesto a pagar el consumidor. Y si la respuesta es nada, porque está en la red, el reto es ser el medio más escuchado, más visto, más leído, para que otros productos quieran anunciarse en nuestro medio. Y así recibir el ingreso que necesita el medio. De esta manera puedan conservar a sus periodistas, porque hay un ingreso para poder seguir en la noticia. Después, la plaza es nuestro medio, nuestra marca. Pero no solo tiene que ser nuestro medio.
Hay que crecer y tener presencia en otros medios, porque toda la gente requerimos información oportuna y verdadera. Y luego la promoción. ¿Dónde nos debemos anunciar? ¿Solo en nuestro medio? ¿Dónde debemos estar? ¿Solo en nuestro medio? En todos los medios que nuestro consumidor recibe. O sea, no tenemos que centrarnos en nosotros, tenemos que centrarnos en el consumidor. Pero que sean por lo menos 3 medios, y aquí está la parte interesante. Nuestro consumidor, el mismo, nos debe recibir por 3 medios y que sepan de nosotros muchas veces al día, que nos reconozcan por veracidad. O sea, no tenemos que inventar, no nos tenemos que apasionar, no tenemos que tener la razón, no tenemos que tomar bando, porque nuestro objetivo es informar. Somos empresa de noticias. Salvo en la sección editorial. Ahí sí los comentarios tienen un enfoque. ¿Cómo saber que nuestro consumidor qué es lo que quiere? Lo tenemos que investigar, no tenemos que asumir, no tenemos que decidir por ello. Por ellos, los tenemos que preguntar. Y no tiene que ser un censo. Puede ser una muestra estratificada y representativa, un sondeo serio, o con la ayuda del Big Data. Y así el trabajo de la empresa de medios será conseguir el posicionamiento, como dijimos antes, por veracidad, por oportunidad, porque estamos donde nuestro consumidor recibe. Y otra cosa, donde están los amigos de nuestros consumidores, porque así tenemos la oportunidad de que ellos hablen de nosotros y además les reenvíen nuestra noticia y nos conozcan. Es decir, posicionar el medio y crear otros medios con la misma marca para que les sea fácil que nos encuentre. Y no tenemos que aferrarnos a lo que sí hacíamos antes de la epidemia, porque eso ya no existe. Y voy a poner 2 ejemplos. Un ejemplo de una empresa de medios privada de México y una empresa pública de España. Vamos a hablar del Reforma, que es un periódico de gran tiraje y de mucho reconocimiento en México. Que mientras que todos los periódicos del mundo dan acceso gratuito y solamente restringen algunos reportajes o la totalidad de la noticia para sus abonados, es decir, para el que paga mes a mes, el Reforma no lo hacía. El Reforma nos daba a conocer el encabezado y la primera línea. Eso no es nada. El encabezado, y tienen buenos periodistas, el encabezado nos llamaba la atención, pero al momento que lo abríamos, no podíamos leer la noticia. Bueno, a partir de la epidemia, ¿qué hizo el Reforma? Dio acceso gratuito a la totalidad de las noticias. Y solamente le pide al lector que se inscriba. Solo se inscribe para que pueda ver el total de la noticia gratis. Entonces, ¿qué tiene? Bueno, se le cuatriplicaron los lectores. Y si tiene mucha gente leyendo, rápidamente los productos se empiezan a querer anunciar con ellos. Quiere decir que el Reforma rápidamente entendió y se adaptó a este tiempo, cuando por a lo mejor una década o más, el acceso estaba restringido. Y luego algo diferente sucedió con el programa de radio, de la radio pública, que se llama El Séptimo Vicio, que es un programa de cine. La primera semana, cuando empezó el coronavirus, suspendió. O sea, la producción no podía reunirse, no podían ir a la empresa, entonces suspendió. Y a la semana reinició. Probablemente lo hacía desde la casa del locutor, con menos recursos. Colocaban mucho más música que no era su fuerte, porque lo fuerte de ellos es entrevistar a los directores de cine, a los artistas, a los productores. Y en el tiempo de confinamiento, pues había muy poquito, pero los radioescuchas ahí seguíamos. Y ahora que España ya abre para que puedan volver, bueno, volvemos a tener la información que nos interesa de cine. Y son 2 ejemplos. Ellos mantuvieron sus radioescuchas o lo aumentaron. En el caso de la Radio Pública de España, del programa, los mantuvo. Y en el caso de Reforma, aumentó. Entonces, es un buen medio para anunciarse. Por lo tanto, es una cuestión de mercado. Y entonces lo que yo les sugiero es, revisemos las 4 Ps. Y si no queremos adaptarnos a los tiempos, vamos a cerrar. No es opción de que queramos o no. Como siempre, el consumidor nos marca la pauta. Pues muy bien. ¿Tenemos preguntas? No nos esperamos siquiera a la segunda ronda. Muy bien. ¿Listo? Vamos con Susana. Les explico nada más rápido. Bueno, ella es presidenta de FENAPE, es la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador. Obtuvo diferentes reconocimientos con base al ímpetu por el periodismo y fue galardonada en México con el doctorado honoris causa.
con el aval de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Obviamente, Susana, ya tengo la oportunidad también de conocerla, hemos participado en algunos lugares y el espacio es todo tuyo. Si alguna pregunta surge durante tus 8 a 10 minutos, con toda confianza te la daremos a hacer llegar al final, y si no, en la segunda media hora. Adelante, el espacio es todo tuyo, Susana. Gracias. Yo quiero comenzar un poco analizando lo que pasa aquí en mi país, lo que pasa acá en el Ecuador, que es bastante similar a lo que está pasando en toda América Latina, y es la fragilidad de nuestra profesión. La fragilidad desde el punto de vista del momento en que salen los chicos ya a buscar su empleo, y los únicos espacios que tenemos acá en el país, digamos, y creo que también donde ustedes, allá en México, es en los medios públicos, instituciones públicas, es la parte privada y la parte ya independiente o digamos los chicos emprendedores. La fragilidad se da en la parte pública por el hecho de que ahora la nueva tendencia de la comunicación estatal, la comunicación en medios públicos, es una competencia con todo lo que, digamos, con todo lo que se dan los influencers. Entonces, los comunicadores, su capacidad aprendida, sus talentos aprendidos en la universidad, todo el conocimiento no está siendo puesto en práctica, porque únicamente tienen que dedicarse a ser de community manager, y muchas veces es solo uno, y el resto únicamente hacer piezas muy pequeñas de comunicación para combatir a un like que se da en redes sociales. Ha pasado a ser más trascendental eso, y en segundo plano el conocimiento y el trabajo en la empresa pública. El tema de los medios públicos, la primera parte son instituciones públicas. En los medios públicos es de que realmente no son públicos, son medios gubernamentales. Entonces se ha abierto un espacio con el nuevo gobierno acá en el Ecuador de querer dar una tónica de medios públicos, entre comillas, pero siempre se cae en la parte gubernamental. No se lo ha logrado. Entonces el periodista también tiene su limitación, su censura previa dentro del medio público. Y en los privados no se diga, porque la gente por un salario, el momento que ingresa a una institución privada, tiene que hacerse a la línea editorial del medio, porque si no te hace línea editorial simplemente te dicen gracias. Entonces también viene una autocensura en donde no pueden los compañeros realizar un trabajo independiente. No hay una independencia del periodismo cuando tienes una dependencia. La dependencia limita muchísimo. Y en el caso de los que trabajan independientes es mucho más duro, porque ellos, además de generar el material periodístico, tienen que generar también recursos económicos. Son los que tienen que salir a buscar auspiciantes, ver la manera de sobrevivir. Me encantó lo que dijo Ana, que dar muchas luces, porque creo para los emprendedores ecuatorianos es muy bueno todos tus consejos para que no cierren las empresas. Por la crisis del COVID aquí en el Ecuador, se han despedido alrededor de casi 450 periodistas, trabajadores de la comunicación. Todos conocen el diario El Universo, un diario más tradicional del país, el más grande, diríamos nosotros, en cuanto a institución, en cuanto a empresa. Hizo público el despido de 150 trabajadores. En el diario La Hora, que en este momento están en problema los compañeros, están sacando alrededor de casi 150 también, estamos contabilizando al momento 120, han cerrado todas sus agencias provinciales, y únicamente van a funcionar de manera digital. De manera digital, y se ha generado un problema laboral, porque no se está cumpliendo con todas las normas para cubrir a los compañeros. Tenemos el caso de Canal 1 también, que se ha despedido a 20 compañeros a nivel nacional de Canal 1, porque los medios han caído en crisis. Y el tema de lo que decía Ana, que se quiere más noticias en esta pandemia, necesitamos más información, se ha visto muy limitada. Aquí en el Ecuador no tenemos una empresa que se dedique a noticias las 24 horas, no existe. Entonces la gente tiene que, si quiere oír noticias, coger un canal internacional, un canal por cable para enterarse, porque internamente no lo tenemos. Tenemos ahora los noticieros reducidos. Los periodistas han salido a hacer su cobertura, hemos tenido la pérdida de 20 compañeros, creo que somos el país donde hay mayor número de periodistas fallecidos por el COVID. Hemos perdido 20 compañeros, y yo como presidenta de los periodistas, yo les he dicho y he hecho un llamado, porque si bien
necesita la comunidad de sus noticias. Yo creo que ninguna noticia vale más que la vida de los compañeros. Una nota no vale mucho más que una vida. Nos hemos manejado con eso. Están haciendo su trabajo, se les está exigiendo que se cubra con todas las normas de protección que se ha establecido. Hemos repartido material para que normas dentro del medio, dentro de sus espacios en la calle, para fin de, no queremos tener más pérdidas, no queremos más pérdidas de compañeros, sí necesitamos la información. Pero aquí también se ha dado un problema paralelo junto con el tema de la pandemia, que es el tema de la corrupción, que está impidiendo el trabajo periodístico. Y eso esta noche yo sí quería ponerlo acá en el tapete, porque la corrupción es la que está limitando. Compañeros han sido agredidos por ese motivo, por hacer coberturas de casos de corrupción. Y obviamente los funcionarios implicados han cerrado las puertas y no hay información. El manejo también de la información dentro del COVID por parte del oficialismo también ha sido muy limitado. Las cifras no coinciden, se han ocultado cifras. Y aquí ha venido también el desprestigio tanto de los periodistas como de los medios por el tema de las cifras. Porque piensa que el momento que el periodista en la televisión da a conocer la cifra oficial, piensa que es el compañero el que no está diciendo la verdad. Entonces estamos en esa lucha frente al oficialismo de valores, digamos, porque no se está respetando la verdad en el manejo de la información. Y el problema más grave que tenemos, creo que acá el periodismo ecuatoriano y latinoamericano, es de que los periodistas y los medios estamos en crisis. Estamos en crisis frente a la economía digital, que estrepitosamente se ha ganado todos los espacios y que ahora yo creo que tenemos que reinventar la profesión, reinventar los medios, porque como decía Ana, nada va a volver a ser igual, nuestro trabajo ya no va a ser igual. Creo que tenemos que trabajar mucho en la alfabetización digital para luchar contra las fake news, para que el trabajo periodístico tenga credibilidad, hacer un trabajo de mayor calidad. Y en cuanto al cierre de los medios, quiero compartirles a ustedes una gran propuesta que tiene la Federación Internacional de Periodistas, que ha planteado para que llevemos a todos los gobiernos, de todos los países del mundo. Es el hecho de cobrar un impuesto a la famosa plataforma que implica la GAFAM, la plataforma de Google, de Apple, de Facebook, de Amazon y de Microsoft. Esa gran plataforma no paga ningún impuesto en ningún país del mundo. Estamos proponiendo desde las organizaciones periodísticas que cada territorio pague un porcentaje, un impuesto del uso del territorio. Se está calculando que alrededor de la ganancia que tienen esta gran plataforma en el mundo llega a los 900.000 millones de dólares. Son 900.000 millones de dólares que tiene esta plataforma, que si le aplicamos ese porcentaje de 6%, estaríamos hablando de 54 millones de dólares que podrían canalizarse para el periodismo, para inyectar a las empresas periodísticas para que no cierren, para que no despidan trabajadores, con ese compromiso de que si el gobierno logra ese impuesto, logra acceder a eso, inyectar a las empresas, el compromiso es de que no despidan, que ya no haya eliminación en las nóminas, y que ese fondo sea manejado tripartitamente entre Estado, medios y las organizaciones periodísticas. Es la propuesta económica que estamos nosotros sumándonos a la FIL y que me parece muy, muy interesante. No sé si alguien tiene una pregunta, no sé qué tiempo me queda, Nadia. Listo, queda un minuto. Darwin tiene una pregunta, no sé si Darwin quiere hacer directamente su pregunta, Darwin, o, bueno, a mí me mandaron otra directo también, te hago saber que si las instituciones realmente están colaborando con el periodista, que si le dan el equipo o ellos tienen que comprarlo por su cuenta, esa es la pregunta que te hacen, Susana. Ya, los medios de comunicación grandes les están dotando del equipo, les están dotando, pero después de que pasamos el problema muy grave en Guayaquil, porque creo que nadie tenía los equipos, entonces la primera quincena fue muy crítica y es cuando se contagiaron compañeros. No sabemos cuántos están a este momento en cuarentena, porque esas cifras un poco se han ocultado, pero de personas cercanas sabemos que son alrededor de 300 compañeros o un poco más los que están en este momento contagiados
porque los primeros no sabían que tenían el virus y regresaban al canal, a la radio, con toda la tranquilidad. Entonces, la respuesta es esa, hasta el momento sí les están dotando. Tienes otra pregunta, pero te la digo hasta el final porque le daremos el paso a Danilo. Creo que Fausto, que tiene toda la presentación, se la dejamos. Así que muchas gracias por tu participación. Solo tienes una pregunta, si la quieres ir contestando, es por parte de Müller, está en el chat, y es una pregunta que te manda directo. Así que le damos el lugar, en este caso, a Danilo. Les comento que Danilo es académico y también ha sido periodista, ha sido galardonado con diferentes premios con respecto al periodismo y, bueno, han sido reconocimientos a nivel nacional y a nivel internacional, así que le damos ese lugar directamente a Danilo y que, bueno, el espacio es todo tuyo, tienes de 8 a 10 minutos y te estoy avisando más o menos cuando se termine, puedes ocupar la pantalla para poder hacer una presentación o hacer tu speech, Danilo. Adelante. Les saludo, compañeros, muy buenas noches a quienes nos ven. Efectivamente, nosotros estamos haciendo un poco de campaña y también de reflexión a nivel mundial referente a lo que ahora mismo ocurre con el tema de esta emergencia sanitaria. Yo quisiera empezar esta exposición con un breve antecedente. Ya en déjenme ver si puedo compartir mi página, pero nosotros ya efectivamente en junio de 2013, nosotros ya advertíamos cuál va a ser el reto del periodismo digital y de la parte de los grandes medios de comunicación. Es decir, yo ya advertía, de acuerdo a las investigaciones que se hacían, que el periodismo digital, que el periodismo que estamos haciendo en este momento era un gran reto de los medios de comunicación. Y lo habíamos expresado justamente a través de artículos científicos en donde resumíamos cuál iba a ser nuestra participación referente a el desarrollo del periodismo. Ustedes conocen que, por ejemplo, el periodismo oficialmente, digámoslo así, nació el 5 de enero de 1792 en Ecuador. Luego, obviamente, fue evolucionando. Y luego también se nos llamó el famoso quinto poder, que el español Ignacio Ramonet lo determinaba. Pero de eso hemos pasado a una nueva etapa, que es justamente el periodismo digital, la digitalización, la virtualización de los medios hacia las nuevas audiencias. Recordemos que ahora ya ni siquiera se conoce como los televidentes, los radioescuchas, nuestros lectores, hoy son audiencias. Y cada vez más las audiencias son más voraces. ¿A qué me refiero con esto? Cada vez que tú sales al aire con una información transmitida en directo, te exigen más datos, te exigen más información, te exigen que puntualices la noticia y también te hacen preguntas que todavía inclusive no pueden estar confirmadas por los equipos de noticias. A eso nosotros debíamos estar pendientes de que precisamente se deba atender cada una de las necesidades de los periodistas. Y esto obviamente viene a raíz o es parte de responsabilidad no solo del gobierno, pero también de la academia. Nosotros decíamos que, por ejemplo, hacia el 2013, el Ecuador tenía un 36.77% de penetración de Internet en los hogares ecuatorianos, verán, al 2013. Hoy se está hablando que hay un 57 a 65% más o menos de penetración del servicio de Internet, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Telecomunicaciones. Esto implica que las audiencias van creciendo. Esto implica que la cultura comunicacional ha dado un giro completamente nuevo. Esto implica también, estimados compañeros que nos escuchan, que el ADN de la comunicación, la forma tradicional de hacer periodismo ha cambiado. Ahora nos compete cambiar el ADN de nosotros, de los periodistas. Es decir, yo concuerdo con mi primera compañera en esta noche que tuvo la gentileza de precederme en la palabra, que si no nos preparamos y si este momento no hacemos el cambio vertiginoso a lo que ya nos está obligando la comunicación, a esto, a la digitalización, compañeros, será una situación, una suerte de lo que decía Susana en su segunda exposición, una suerte de despidos.
periodista, compañero comunicador que no esté preparado de acuerdo a la tecnología, simplemente va a ir rezagándose porque los medios y los grandes medios y los gobiernos van a necesitar expertos en estas áreas. Quisiera luego compartir con ustedes algunas partes, especialmente para los que no son de Ecuador, compartirles esta partecita del artículo 18, numeral 1, en una segunda parte de mi exposición, de la Constitución de la República del Ecuador. Todas las personas tienen derecho a recibir en forma individual o colectiva, buscar, recibir, intercambiar, difundir información veraz, verificada, contextualizada, plural, sin censura previa de hechos, acontecimientos y procesos de interés, con responsabilidad ulterior. A esto me voy a referir más adelante, que justamente se ha presentado una nueva pandemia, no solamente a nivel del tema de la salud, sino también una pandemia a nivel de las fake news o noticias falsas que se están generando ahora mismo. Bajo este precepto, entonces, mis queridos amigos, quienes no son de Ecuador y quienes lo son, lo conocen, basados en este artículo 18, numeral 1 de la Constitución del país, nosotros hemos desarrollado el periodismo, esta vez a manera digital, con investigaciones fuertes, con investigaciones contrastadas. Sin embargo, estimados compañeros, nos sentimos desprotegidos por parte del gobierno nacional, porque esas investigaciones han dado como consecuencia, uno, por ejemplo, a nivel del Ecuador, el gran caso de las famosas mascarillas a sobreprecios. Dos, un gran caso que nació desde la ciudad de Riobamba, yo me encuentro en el centro del Ecuador, en donde se iba a contratar más allá de 500.000, medio millón de dólares para el tema de fortalecimiento de la imagen de una autoridad. Tres, ahora el periodismo de investigación ha desenmascarado también el tema de las bolsas para envolver los cadáveres, lamentablemente fallecidos por el COVID, lo cual pues obviamente ha traído como consecuencia que Fiscalía en estos tres grandes casos de corrupción recién descubiertos y que ha sido gracias a la prensa, pues se ponga ya a trabajar y se han hecho allanamientos. Lo decía Susi, la economía digital está siendo afectada por parte o a las grandes empresas de comunicación y también aquellos que laboran a nivel de instituciones públicas. No hay ayuda del gobierno. El otro día nosotros como gremio también tuvimos que solicitar al Ministerio de Inclusión Económica y Social que se nos conceda unos kits alimenticios para decenas y decenas de compañeros que no están yendo a la radio, no están haciendo coproducción, como se llama aquí en el país, es decir, yo me rento un espacio en la radio y las publicidades las comparto. No hay la presencia del gobierno y cuando nosotros solicitamos, de pronto hasta estamos estigmatizados, y esto lo dejo para el debate de ahí, solicitamos como ciudadanos, también formamos parte de este colectivo, solicitamos ayuda al gobierno, enseguida se nos estigmatiza y se nos dice, claro, se vendieron por un kit de ayuda social, se vendieron por un bono. Es que las condiciones para el periodismo están completamente en peligro. Compañeros, no están recibiendo sus auspicios de sus programas, coproducciones, los compañeros no están trabajando. ¿Cómo logramos que esas producciones, que esas familias que viven del trabajo periodístico pagado, es decir, con coproducción, vivan aquí en el país? Y lo último, estimados compañeros, no hay dotación por parte del gobierno a aquellos periodistas que estamos en primera línea también haciendo cobertura. No todas las empresas grandes del país han dotado a sus periodistas de equipos necesarios. Algunas que tienen recursos obviamente lo han hecho. Un minuto, Danilo, por favor. Listo. Las que no, y que son la gran mayoría de los 1.280 medios que hay en el país, somos de provincia, no hay los recursos suficientes, por lo tanto, no hay dotación. Es necesario que el gobierno nacional mire los ojos a la prensa, vuelva los ojos y que se nos tome en cuenta también como parte esencial y vital y transversal de este proceso que lamentablemente vive el mundo entero. Muchas gracias. Muchas gracias, Danilo. Tienes una pregunta por parte de Facebook.
en la cual directamente tienes un minuto para contestarla. Es con base al medio que trabajas, quieren saber si realmente es mucha la dificultad de conseguir la información o de tener una buena fuente. Sí, bueno, ahora es muy complicado ir a buscarles en la oficina a las autoridades y que nos atiendan. Se les llama por teléfono, algunas nos atienden, otras piden disculpas, pero yo creo que hay una, no sé si falta de conciencia de la autoridad, que tiene el deber y la obligación de informar a la sociedad. No solamente el derecho de informar en los medios, sino también la obligación de lo que está haciendo porque está manejando fondos públicos. En su gran mayoría nos han atendido. En casos de investigación muy fuertes como los que nosotros lanzamos la semana pasada y terminó con un allanamiento y este rato procesamiento de peculado en la prefectura de Chimborazo, realmente hasta este momento la autoridad no se ha pronunciado. Y es precisamente por eso, al parecer falta cultura y conocimiento de la autoridad de que tiene derecho a informar, pero también la obligación a dar información. Bueno, el maestro Fausto es maestro es maestro en políticas públicas, actualmente es CEO de Cadena Radio, también maneja lo que es Cadena Latinoamérica y Estados Unidos, y también tiene una gran trayectoria en el sector público, ha dirigido muchas de las direcciones principales que han habido en México, y bueno, también ha sido ponente, también tuvo la oportunidad de estar acá con nosotros en Ecuador, y obviamente le dejamos este tiempo de sus 10 minutos también. Y aprovechando que no le podemos hacer más preguntas ya a los demás, va a ser en la segunda ronda. Por favor, si tienen algunas dudas, ahorita también surgieron preguntas para la doctora Ana y para Susana, pueden en la segunda ronda darse autopreguntas, pero son directamente entre ustedes, no contestarle a los ponentes, les agradecería bastante. Así que, Fausto, el espacio es todo tuyo y puedes compartir pantalla. Muchas gracias, mi querido doctor, y saludo con mucho gusto a Ana, a Nidia y a Danilo. Yo traigo una presentación que, además de ser sugerente, tiene que ver con provocar. Así que, si me permiten, no sé si ahí ya se vea la presentación. Y empezaría por esta importante imagen que tiene que ver con el triunfo de la naturaleza sobre la tecnología. Y yo quiero hablar de la disrupción digital. En este sentido, yo quiero decir y afirmar que el mundo cambió en diciembre de 2019. El mundo es uno antes del COVID y el mundo es otro después de Wuhan. Nadie creyó, muchos nos volvimos escépticos. Creo que los gobernantes reaccionaron demasiado tarde y debo de ser muy honesto, la geopolítica hoy es la nueva regla del juego. Y haría esta aseveración, nadie controla la red. La red se volvió un espacio de debate internacional donde yo pude conocer primero de Ecuador y después pude conocer de México. Estuvimos viendo las trágicas escenas de España, de Italia, y pudimos conocer la pandemia muy de cerca gracias a los mundos digitales. Hoy tenemos un ciudadano digital completamente aislado y la información se volvió relativa, y esto lo quiero abordar más tarde, la información muchas veces se volvió falsa. El ciudadano digital hoy está aislado, pero protegido. En México, como en muchas partes de Latinoamérica, se hizo famoso el hashtag Quédate en casa y regresamos a este sueño de la tribu, al líder tribal como jefe de familia, donde dijo quién sale, quién no sale, cómo sale. Llegó el home office para quedarse. Me parece que hoy todo el mundo en general está redescubriendo la nueva zona de trabajo a partir del hogar. Me parece que esta herramienta que hoy estamos usando, Zoom, Teams, las videollamadas, es el adiós a las oficinas como antes las conocíamos. Nunca más tendremos o regresaremos al esquema burocrático. En este ciudadano digital, y quiero hablar por México, las compras digitales y el delivery, la entrega a domicilio, fue un aumento del 500%. Es impresionante la forma en que las empresas disruptivas y covidianas se apoderaron del mercado. Hoy, la victoria de la ropa informal sobre la corbata me parece
corbata la dejaremos en el closet. Hoy tendremos que utilizar vestimenta diferente, precisamente para estar frente a una audiencia en una conferencia como hoy. La generación del ciudadano digital está comiendo más sano, por lo menos la experiencia que tenemos en América Latina, es que los millennials, los centennials, se están preparando no para esta pandemia, se están preparando para la siguiente pandemia. Hay una reflexión ecológica, sanamos el planeta, la naturaleza retoma su hábitat, hemos visto regresar las ballenas a los océanos, los delfines en el mar, los osos en las calles, los venados, en fin, toda la especie ha regresado a su hábitat. Una reflexión, yo que soy amante del cine, me parece que llevamos 2 meses sin acudir al cine, mejoraremos nuestros servicios de streaming, la velocidad del internet de nuestras casas y por lo pronto le hemos dicho adiós al cine. Las suscripciones de los servicios por cable han aumentado y hoy el rey de la diversión se convirtió Netflix. Aquí hago unas reflexiones sobre la educación y el trabajo que nunca volverán a ser lo mismo. En México, por lo menos, ha sido un fracaso el modelo online. Estos jóvenes que se decían ser nómadas digitales no han sabido adaptarse ni conocían en muchos casos las plataformas en línea. Las colegiaturas de los colegios privados siguen siendo muy altas y el aprendizaje no sigue siendo de la calidad que los estudiantes merecen. Necesitamos adaptar las plataformas educativas e informativas para un ciudadano mucho más competitivo. México, y voy a hablar solo de mi país, es un país de desigualdades donde solo el 55% de los hogares tienen acceso a equipos de cómputo. Sin embargo, el 65% tiene acceso a la red. Pero aquí viene otra cosa. Tenemos un gran acceso, casi del 90%, de equipos celulares o de la red celular. Esto genera una modificación necesaria a nuestro modelo digital, a la cohabitación digital y, por supuesto, que a las empresas de comunicación. Y hablaré de la empresa que, junto con mis compañeros, yo represento, que es Cadena Política y Cadena Radio. Yo tengo un equipo solidario, colaborativo, que ha necesariamente decidido en esta etapa de COVID hacer una pausa. Trabajamos desde casa y han decidido reducir y aportar una parte de su salario para no tener que quitar ninguna nómina. Hemos implementado un esquema escalonado de noticias para tener 24 horas información constante, información veraz. Hemos implementado las guardias digitales. Hay un consenso dentro de la empresa para tener un espacio a cargo de una persona y estas guardias han sido todo un éxito. No ahorita, lo platiqué desde el día que fui a Ecuador, hace más de 2 años, nosotros hemos implementado la mesa de redacción conjunta. Esto significa que no tenemos un editor en jefe como muchos periódicos lo tienen, sino tenemos un cuerpo colegiado que va decidiendo qué nota se va dando en el momento y qué nota no. Y además hay un pacto de 3 generaciones. Tenemos gente mayor a mi generación, a quien, por cierto, saludo, nos están seguramente viendo en este momento. Tengo una generación que es de mi generación y tengo una nueva generación de jóvenes aportando al proyecto, de empoderados digitales y de emprendedores digitales de la comunicación. Hoy han entendido muy bien los jóvenes el proceso de adaptación a la red, pero también de transformación de la misma. Yo quiero entrar al tema de las fake news. México se convirtió en el segundo país con más fake news después de Turquía. ¿Qué pasó aquí? El anonimato y la fuerza de las redes generó precisamente una gran cantidad de información, pero el tener una gran cantidad de información no significa que toda sea verdadera. Los bots, los trolls y los nuevos jugadores del tablero generaron una nueva sinergia, al grado de que hoy en mi país el presidente de la República le pregunta a Twitter que le diga quiénes son y cuánto gastan
las empresas de comunicación en bots y trolls. Y Twitter le contesta al presidente de la República que la plataforma no se presta a este ejercicio de bots y de trolls. Quiero abordar de manera muy rápida, porque me dieron muy poco tiempo y ya voy más de la mitad, me parece, mi querido amigo. Ahí me vas diciendo si... 2 minutos más. ¿Cuánto? 2 minutos más, 3. Y lo puedes seguir. Quiero abordar el tema del riesgo de ser periodista. Hoy el número de agresiones a periodistas han aumentado de manera exponencial y no se registran literalmente en las plataformas. Dedicarse al periodismo hoy día es una de las vocaciones de más alto riesgo en el mundo, pero considero que en América Latina es de las más riesgosas. Las políticas públicas y los mecanismos de protección a los periodistas y a los dueños de los medios de comunicación no han resultado eficaces. Seguimos siendo amenazados, seguimos teniendo ninguna protección por parte de los gobiernos para realizar nuestro trabajo. Quiero abordar en un minuto un tema que se ha exponenciado, la infidelidad digital. En esta época de COVID, en 40 días, en 30 días, hemos iniciado un proceso de socialización digital. Estoy seguro que habrá muchos matrimonios terminando el COVID y muchos divorcios terminando el COVID. Se han realizado y se han exponenciado las relaciones afectivas o sexuales con un relativo anonimato. Hay un nuevo foco de conflictos de parejas, el de like y me gusta el conflicto. Hoy todo el mundo está revisando lo que hace, lo que dice, lo que pone. Y vamos a regresar a la monogamia como método de protección de la familia. Y un tema más, la ciberseguridad y la policía cibernética se va a tener que reinventar, inclusive la criminalidad, la ciberseguridad va a ser un tema de necesaria cuestión de tratamiento por parte del Estado. Va a haber una policía cibernética que tenga que estar actualizada totalmente y el robo de la identidad o phishing va a ser un tema permanente. ¿Cuáles son los aprendizajes o las reflexiones, y con esto culmino? Que tenemos que crear escenarios alternativos, nos adaptamos y planeamos, no debemos de dejar de aprender, debemos de prepararnos más en conocimientos que en habilidades, y quienes sobrevivan esta crisis vamos a ser la mejor generación preparada de la historia moderna. Es cuanto, mi querido Yair. Muchísimas gracias, maestro. Fausto, gracias por tu espacio también. Bueno, vamos a la segunda ronda, que es la media hora, igual media hora, 25 minutos para ser exactos. Les pido por favor que si la doctora Ana, Danilo y Susana tienen algunas preguntas que se puedan hacerlas directo y les regalen aproximadamente tiempo para poderlas contestar. Así que empezaríamos, no sé si esté por ahí la doctora Ana. No sé, Danilo, que también se fue. Aquí estoy. Sí. Hay que verlo de tu audio, Danilo, porque está como raro tu audio. Ya, espero que mejore un poquito porque... Sí, en corto, para las preguntas directas entre ustedes, ¿hay algunas preguntas que le quieras hacer directamente a la doctora Ana, al maestro Fausto y a Susana? ¿Una pregunta que les quieras hacer directamente a ellos? Ahí yo quiero preguntarle a Fausto. Encantado. Sí. Aquí un tema grave que tenemos es la protección a los periodistas. Nosotros logramos que la ley de comunicación que se reformó el año pasado, en abril justamente del año pasado, se incorpora un artículo en donde el Estado debería nombrar una comisión interministerial de protección para trabajadores de la comunicación. No sé si en México ustedes la tienen, pero acá todavía no funciona y pasamos el mes de octubre del año pasado, que fue muy crítico para el periodismo. Pensamos nosotros que existía, o sea, que estaba activado eso. Pedimos la protección, pedimos protocolos, pero no los subieron. Yo quisiera que tú me digas la experiencia para lograr eso. Nosotros junto con Danilo, que somos parte de la FENAPE, hicimos una campaña del año pasado en un congreso, como la primera regla para los periodistas, para su autoprotección, el hecho de que se sepan sus leyes. Sacamos este documento
No sé si lo pueden ver. Sí. Sacamos un documento que recoge todas las leyes laborales, civiles, penales y de la Constitución que protegen a los periodistas, porque consideramos que es importante que primero sepan ellos qué les protege y a dónde acudir con su queja o a dónde llamar en momento de una agresión. Pero ustedes que tienen más casos que nosotros y están más adelantados, quisiera que me digan la experiencia para nosotros canalizar, porque en este momento hemos mandado un oficio al presidente de la República solicitando ser parte del Comité de Seguridad como sociedad civil y hemos pedido que se comience a funcionar esta comisión, porque ahora en la pandemia la necesitábamos. Si eso hubiese estado funcionando, hubiésemos tenido los compañeros cobertura de riesgo para su salud, y de pronto no teníamos los muertos que tenemos. Entonces yo quisiera que tú un poco nos desluces. Con mucho gusto. Mira, a mí me gustaría, primero que nada, decirte que en México hay 2 mecanismos de protección importantes para los periodistas. Y estos se configuraron de manera tal que la Secretaría de Gobernación o el Ministerio de Gobernación es quien a través de ellos se ha podido generar. Pero la parte más importante ha recaído sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien no solamente tiene un protocolo, sino además tiene un presupuesto asignado para la protección de los periodistas. No obstante este ejercicio, algunos de nuestros compañeros periodistas que se han dedicado a cubrir fuentes delicadas como narcotráfico, como corrupción, como algunos temas que han necesitado en este momento inclusive protección, porque han sido sujetos o han tenido atentados a su vida, a sus personas, son sujetos de este procedimiento. Eso es a nivel macro en el país y con gusto, si me permiten, a través de Yair, yo les haría llegar al Ecuador estas medidas de protección, los protocolos, pero además debo hacer hincapié en un gran papel que han fundado las agrupaciones y los gremios de periodistas. El Club de la Primera Plana, la Asociación Nacional de Periodistas, como la que tú presides, y adicionalmente en México se creó una Confederación Nacional de Dueños de Medios de Comunicación. ¿Para qué se hizo la CONAME? Para que todos los dueños de los medios de comunicación pudiéramos darle a nuestros trabajadores la certidumbre de poder trabajar. Y pongo el caso exclusivamente de la COVID. En este momento se instrumentó en México que solo las actividades esenciales no pararían su trabajo. En México, a través de los organismos de protección, se pudo gestionar que los periodistas no pararan su trabajo. Los periodistas pueden circular libremente en vehículos de las empresas o particulares para realizar su trabajo. Y también se ha generado un gran reconocimiento para los periodistas que cubren la fuente de los hospitales y del personal que está trabajando en ellos. Porque como muchos de ustedes saben, en México han existido agresiones tanto a periodistas como a personas que desarrollan su trabajo en los hospitales o cubriendo la fuente de los hospitales. Enfermeros, camilleros, médicos especialistas o la propia seguridad de los hospitales. Hay un caso en particular en México donde un grupo de ciudadanos entró a un hospital y filmó una serie de muertos como los que pasaron en Ecuador, y eso está en las redes sociales. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Ana, ¿tienes alguna pregunta? Danilo. Susana, puede ser una pregunta más. Recuerden que su tiempo de contestación es de 2 a 2 minutos y medio, por favor. ¿Alguna otra pregunta que tengan entre ustedes para pasar a las preguntas del público? No, yo voy a estar a la espera que nos mande los documentos a través tuyo, compañero, porque sí los necesitamos acá en el Ecuador. Con mucho gusto, con mucho gusto. Adelante, se los hago llegar. Danilo, abriste tu micrófono, o la doctora Ana, cualquiera de los dos que quiera hacer su pregunta. Sin preguntas, está muy claro. Sí, yo también sugeriría más bien que si podemos dar paso a los compañeros que nos acompañan, que están con nosotros, que han participado en este evento, por favor, si ellos tienen algunas inquietudes, pues, referente a estos temas, encantadísimos. Claro, Rafaela es la que tenía una pregunta, y Darwin.
¿Podrían contestar? Muy buenas Perfecto. noches. Adelante, adelante, Rafaela. Muy buenas noches con todos los ponentes. Primero, felicitarles por estos temas porque realmente son muy importantes para el crecimiento periodístico. Y yo tengo mejor dicho, unas preguntas para Susana. ¿Qué pasa con la autocensura? Porque al trabajar para un medio, si bien es cierto, ya no se puede ser libre, hay que autocensurarse en ciertos temas, tal vez por compromisos que tienen los propietarios de los medios de comunicación con A o B autoridades. Esto no sería infringir a la ética profesional. Y en otra cuestión, en el tema de la protección a los periodistas, yo considero que se debería trabajar mucho en tener una licencia periodística, en poder tener una licencia para ejercer el periodismo, puesto que nosotros trabajamos con un ente muy, muy importante que es la sociedad y la información. Pero aquí pues cualquiera se puede llamar periodista o cualquiera tiene el acceso a ser periodista, por así decirlo, pero ¿qué sucede realmente con quienes nos estamos preparando? Y en otra cuestión es de qué sucede cuando estamos realizando nuestra labor periodística y cómo debemos actuar si los policías nos dicen que no podemos grabar, que nos van a quitar los equipos, que es prohibido, y cómo podemos actuar en este sentido. Muchas gracias. Te contesto. Comencemos por la última pregunta, que es la pregunta que es lo que ha sucedido, lo que nos pasó en el mes de octubre, que las agresiones vinieron no solamente de parte de los manifestantes, sino también de la policía, de la gente que estaba de control. En el momento que te agrede la policía, lo más importante es primero grabar eso. Tienes que grabar, tratar de tener una evidencia, una constancia de la agresión, para de esa manera poder tomar alguna acción, porque ya leyó Danilo el artículo de la Constitución. Nosotros tenemos derecho, los ciudadanos tienen derecho a estar informados. Tienen derecho a estar informados. Y la Constitución nos da una garantía a los periodistas, nos da la garantía a la salud, a la educación y al trabajo. Para nosotros es un trabajo periodístico el hecho de hacerse una cobertura. Entonces no nos pueden limitar el trabajo. Entonces es importante mantener eso, grabar. Yo decía al inicio de mi intervención de la fragilidad de nuestra profesión. Lamentablemente es muy frágil por el tema económico. Porque si tú quieres manejarte dentro de la ética, dentro de un espacio privado, o sea, público, es muy duro. Te digo por experiencia, yo he trabajado en empresas públicas, en empresas privadas, y he tenido que renunciar últimamente a una empresa pública justamente por manejarme con ética. Pero no todos los compañeros no pueden, tienen la facilidad de poder estar en una renuncia, tienen una familia atrás que mantener, y muchas veces tienen que someterse a eso. Es algo en lo que tenemos que trabajar mucho en la autocensura, hay que trabajar con los medios de comunicación para que se respete el periodismo de la parte objetiva, la parte de calidad, porque creo que una nota periodística que está bien planteada no te la pueden cambiar. Y yo cuando comencé mi trabajo periodístico trabajé en un medio que era de extrema derecha, en donde el área de política, yo vi pasar por política, creo que un compañero por semana. Nadie duraba en esa área. Yo trabajaba en el área económica. ¿Y por qué trabajé muchos años en el área económica? Porque las cifras no me las podían cambiar. Que las cifras eran objetivas, frías, y no me las podían cambiar, pero sí vi y te reitero, moverse muchísimos compañeros por otras áreas porque no se ajustaban a la línea editorial del medio. Nosotros como FENAPE estamos haciendo una gran campaña de tema de autoprotección, estamos exigiendo al Estado que se cumpla con eso. Bienvenida a tu pregunta, porque esto también abona la necesidad y ojalá que dentro de la gente que esté escuchando, porque seguro que nos están monitoreando también esta gente del Consejo de Comunicación, que escuche que es una necesidad la planteada y que queremos que eso salga lo más pronto posible para poder dar una cobertura a los compañeros y ir bajando el riesgo de la profesión. Ustedes tuvieron una experiencia muy, muy desagradable, muy dolorosa en la ciudad de Riobamba. Al compañero que por denunciar corrupción lo agredieron físicamente. Y muchas veces la agresión no solamente es física, son las llamadas telefónicas, son los mensajes que te mandan, las agresiones en Twitter, las agresiones en el Facebook. Y justamente cuando tú sacas una nota de corrupción, se comienzan a activar todos los trolls. Es increíble cómo se activan los trolls y te desprestigian. Y resulta que el mentiroso es el periodista.
O sea, o el mentiroso es el medio, pues, por lo que viene atrás de eso, todo ese billete, porque para hacer eso se necesita mucho dinero, entonces también competimos con el sector económico que están detrás de todas las fake news, y es para cambiar la verdad. En No el sé si con sentido eso de, Muchas sí, en gracias, el muchas sentido de la licencia periodística, porque como decía, pues doctores, abogados, o sea, ellos tienen su licencia y nosotros también nos preparamos para eso, También tenemos. manejamos información. Sí, los periodistas también tenemos, los colegios de periodistas profesionales conceden un carnet a los periodistas colegiados, existe el carnet. Y también las personas, los periodistas que pueden acceder a través de la... Gracias, Susana. Te toca a Olenka de Montenegro, por favor. ¿Puedes hacer tu pregunta? ¿Qué tal? Buenas noches, Olenka Montenegro de la Universidad de Bolívar. Mi pregunta es para Fausto. El mundo se ha centrado en el COVID-19 y se ha olvidado de otros problemas agravantes a nivel mundial. ¿Cuál debe ser la postura de los periodistas al respecto? Hay que abrir el audio, Fausto. Gracias. Ahí voy. Mira, Olenka, ¿verdad? Yo creo que la parte más importante en este momento para los medios de comunicación y para los periodistas debe ser reconstruir la confianza y generar y transmitir, porque creo que es una obligación ética y moral, transmitir positivismo y moralidad a nuestra sociedad. Más allá de los dimes y de los diretes de la política, de los accionares, de los gobernantes o de los errores o de las acciones positivas. Me parece que la sociedad en su conjunto está más allá de los dichos de la gente. Y otra cosa, lo dije en mi exposición, estamos sobresaturados de noticias. En todos lados vemos COVID, cifras, números, teorías, y ahora resulta que los medios de comunicación nos pasan hasta la del tarot diciendo cuándo va a acabar y cuántos muertos va a haber. Es decir, hemos pasado del periodismo científico a los prestidigitadores, que a mí, en mi punto particular de vista, no debería de ser nota y no debería de ser noticia. En el caso de nosotros en México y en el particular de nuestros medios de comunicación, si la nota no va firmada por un periodista y si no tiene un sustento en la nota, no se sube. Ese es, desde el punto de vista de nosotros, hemos visto reacciones culturales, hemos visto reacciones de los artistas, hemos visto reacciones de la sociedad civil organizada y hemos visto casos de éxito de empresarios que están donando dinero para apoyar a los médicos, a los doctores, ante la falta de equipo para poder realizar su trabajo. Ese me parece que sería el por dónde, recuperar la confianza en los periodistas y en los medios serios de comunicación. Muchas gracias por el tiempo respetado. Y una pregunta aparte antes de llegar, le toca a Mari y luego le toca a Ángel, pero hay una pregunta en la página de Facebook para la doctora Ana, no sé si esté por ahí la doctora Ana, le preguntan directamente si las instituciones actualmente están preparadas para un post-COVID a través de las organizaciones que veo, bueno, estoy resumiendo la pregunta, es ¿por qué no son tan viables o tan factibles actualmente con el problema del COVID? ¿Está por ahí la doctora? Sí, aquí estoy. Adelante, Ana. La respuesta es, muy pocas empresas están preparadas para el post-COVID e incluso en este momento el COVID. El COVID va a ser muy largo y, como decía en un principio, tenemos que movernos hacia lo que el consumidor está pidiendo y la forma de la entrega que nos lo está pidiendo. Entonces, las empresas que sí entendieron eso van a sobrevivir, pero van a ser muy poquitas. Y si son poquitas, tienen más mercado. Es una oportunidad. Incluso eso es para las empresas en general. Y en particular para las empresas de noticias es credibilidad a través de los mensajes veraces, oportunidad, es decir, que sea a tiempo, y no dar respuesta 6 o 7 horas después. Horas después, ¿por qué? Porque el consumidor lo quiere ya. Y si un periodista da a conocer su fuente, lo dejarán de catalogar de mentiroso. ¿Por qué? Porque está dando la fuente. Y si un periodista no le permiten, él es el que tiene que dar la noticia. Yo quise dar la noticia y no me permitieron. Y entonces, rápidamente les van a dar el acceso.
Ahora, no queremos periodistas maltratados, mucho menos muertos. Hay que buscar la noticia, pero hay que pedirla por la instancia oficial para que nos digan que sí. O sea, hay que pedirla desde arriba. Si antes estábamos acostumbrados a llegar y entrevistar, ahora, si queremos, en la era de la conectividad, hay que solicitar ese permiso, aunque sea 10 minutos antes, y pedirle al responsable que nos lo dé, para que sea veraz y oportuno. Y entonces las empresas de noticias tendrán lectores, o televidentes, o radioescuchas. Y si tienen muchos, va a haber mucha gente que se quiera anunciar ahí. Por la respuesta breve. Le damos la palabra a Mari. ¿Estás por ahí, Mari? Y si tarda Mari en contestar, le damos la palabra a Darwin, o si no, regresamos con Rafaela. Buenas noches. Buenas noches, Jair. Perdón, Mari, le toca, ¿podría Darwin darle la palabra a Mari? Por favor, por favor. Gracias, Darwin. Buenas noches con todos quienes forman parte de este panel y qué importante la información que nos han proporcionado los maestros. Mi pregunta es en torno a una realidad que se vive en la provincia de Chimborazo, aquí en el Ecuador, en donde no podemos realizar o cómo podríamos realizar una labor periodística eficaz, en donde la información que nos proporcionan las relaciones públicas o los departamentos de comunicación de las entidades gubernamentales no son eficientes y muchas veces no son reales. Y en la mayoría también hemos tenido casos en donde nos proporcionan cifras que varían, que cambian y no nos dan respuesta del por qué. ¿Cómo podemos desarrollar una labor periodística en torno a estas trabas que nos ponen a los periodistas? ¿Quieres dársela a algún personaje en especial? Me gustaría quizás Danilo, que conoce la realidad aquí en la provincia de Chimborazo, puede ser, él tiene una realidad cercana a la que nosotros vivimos aquí. Adelante, Danilo. Gracias, Mari Paz. Buenas noches y buenas noches a muchos de los colegas que se integraron precisamente a esta actividad. Qué bueno que sigamos aprendiendo. Bueno, efectivamente, el tema de los boletines de prensa, nosotros los tocamos con pinzas. Es decir, no es el fin de la historia, sino apenas el inicio de las grandes historias. Para nosotros los boletines de prensa constituyen apenas en un solo instrumento, porque como dice Mari Paz, efectivamente, la misión de un relacionista público es hacerle quedar bien a su jefe, a su autoridad, a la persona a la cual ese momento está prestando sus servicios profesionales como comunicador. Pero esa no es toda la verdad. La verdad está mucho más atrás de lo que se escribe, digamos, en un boletín de prensa, en un comunicado oficial. Casualmente yo para esta conferencia me he trasladado 67 kilómetros desde la ciudad de Guaranda, Riobamba, en el centro del país. Y a nosotros nos enviaron un boletín de prensa indicando que todo estaba bien, que existía una serie de insumos puestos en la provincia para desinfección vehicular. Mientras regresaba, acabamos de ver que no funcionan esos aspersores vehiculares. Por lo tanto, fíjense, mientras nos dicen por un lado que todo está bonito, nosotros hacemos la constatación y se puede ver efectivamente que eso no está bien. Fake news, troles, agresiones, situaciones que rayan ya en lo normal. Nosotros inclusive, y esto también para mis compañeros ponentes y para Jair, este día hemos puesto una denuncia ya en Fiscalía por una serie de amenazas y agresiones que han recibido los periodistas de nuestro medio, justamente a raíz del 22 de abril, que se realizaron publicaciones referente a la situación de corrupción presunta y el presunto peculado en la provincia. Eso es un poco para responderle a Mari Paz. Se necesita que ese documento apenas sea el inicio de la investigación, más no el final. Muchísimas gracias por la pregunta breve. Adelante, Darwin. Muy buenas noches con todos. Bueno, soy parte justamente de esa investigación que realizamos en la provincia de Chimborazo en torno a la situación de publicidad y manejo de imagen. En el mismo día del allanamiento trataron de amedrentarnos, pero más allá de aquello, nuestro trabajo periodístico tiene que ser de frente siempre y acercarnos a la verdad. Más bien, mi pregunta va por otro lado. Hoy estamos nosotros reinventándonos dentro del mundo digital.
Ana nos comentaba un poco sobre el tema del marketing o la mercadotecnia en los medios de comunicación, en este caso medios de información. ¿Cómo empatar aquello, la publicidad versus la información, para que los medios ahora actuales, digitales, puedan sobrevivir post pandemia? Ya que muchos medios de comunicación, también trabajo como corresponsal regional en RTS por cerca de 18 años. Estos canales nos tienen impagos cerca de 4 meses, no nos han pagado, y hemos tratado de sobrevivir justamente con medios que nosotros tenemos, como por ejemplo el medio del Diario de Riobamba, por medio de publicidad. ¿Cómo nosotros enfrentar aquello? ¿Cómo tratar de monetizar justamente estos medios de comunicación y que no nos señalen algunas instituciones públicas justamente que si es que tenemos esa publicidad, el comunicador, el periodista o el medio se está vendiendo o inclinándose a tal o X institución? ¿Cuál sería esa estrategia, Ana, tú que te estabas tomando este tema justamente para poder separar las dos cosas? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Sí hay que separarlas. Si tú das la noticia, tú no vendas publicidad, aunque tú quieras venderla. Tiene que ser otra persona en nombre de otra persona. Entonces, yo hablaba de las 4 P's. Producto, que es el servicio, precio, y aquí en el precio yo decía, la gente si tiene acceso a Internet puede ser que no esté dispuesta a pagar nada, pero entonces tenemos que dar el acceso dando noticias y están dando noticias que sean veraces y oportunas, ¿sí? Para que otros productos quieran anunciarse con nosotros. Y otra cosa muy importante, no tenemos que ser el único medio por el que nosotros nos demos a conocer. Tenemos que tener por lo menos 3 medios, por lo menos, y como más 10 medios, donde nuestra noticia se reedite, se salga, surja. Pero esto, ¿cómo lo tenemos que hacer? Le tenemos que preguntar al consumidor, ¿cuáles son los medios que ves? ¿Y cómo quieres la noticia? Porque se la vamos a dar como ellos quieran. Además de que se la vamos a decir oralmente, la podemos grabar para que la puedan consultar, se la podemos mandar a su correo. Hay que preguntarle, no asumamos que ya la dimos y ya está, no. Vamos a preguntarle cómo la quiere y por qué medio la quiere y qué es lo que quiere. Y al decir la fuente, nos convertimos en veraces y oportunos. Entonces, tienen que estar por lo menos por 3 medios, y si son más, mucho mejor, y que nos vean por otros medios, él y sus amigos. Es decir, le tenemos que preguntar a todo el segmento, tenemos que diferenciarlo, le tenemos que decir qué medios ves, qué quieres y cómo lo quieres. Y esa es una investigación de mercado que te puede llevar una semana, simplemente que sea estratificada, que sea representativa. Y al tener esta información, se la das. Y que se vayan sumando la gente para escucharte o para leerte. Y entonces otra persona, que puede ser tu compañero, que puede ser el fotógrafo, que puede ser otra persona, que no aparece su nombre, realice esa venta. Ahora, a mí me sorprende y es muy reconocible, o sea, es muy loable que los periodistas quieran vender porque es un ingreso. Quien tienen que vender son los dueños de las empresas de noticias. Pero si tú le demuestras a ellos que tienes miles de seguidores, eso se monetiza. Y entonces ellos te van a decir, ok, te regreso tu dinero porque estoy ganando dinero. Ahora, hay redes sociales por medio de las que puedes monetizar tu noticia. Y entonces tú tienes tu canal y entonces sí lo monetizas. ¿Por qué? Porque vas a tener gente escuchándote. Entonces acude a las redes sociales. Produce. Producir es grabar la noticia, pero también ponerlo imagen. Y entonces la gente te va a seguir. Pero le tienes que preguntar, lo más importante es que le preguntes a la gente qué quiere y cómo lo quiere. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con Jonathan. ¿Por ahí estás, Jonathan Orozco? ¿Sí me escuchan? Adelante, Jonathan. Buenas noches. Primero, felicitándoles por la gran información que nos ayudan, que nos aportan, ya que eso nos beneficia para poder realizar mejor nuestro trabajo. Mi pregunta sería para Danilo, en este caso, ya que en exposiciones anteriores decía que la audiencia actual, en lo que conforman plataformas digitales, tienen una sed de información, pero en entidades públicas ellos
con la mayor capacidad de dinero que tienen, que contratan grandes plataformas de trolls en este caso y se dedican a desprestigiar o a tratar de desequilibrar o desviar la información que se publica. ¿Cómo afectaría esto en el caso de las publicaciones que realicemos o qué tan claro, qué tan veraz, ¿no? Llegaría a ser al final esta noticia, por favor? Adelante, Danilo, tienes 2 minutos nada más porque ya en casi 5 o 10 minutos terminamos. Muchas gracias, Jair. Gracias, Jonathan. Bueno, efectivamente, aquí es una lucha desigual realmente. Es una lucha con quien ejerce el poder y una lucha con los periodistas que estamos nosotros haciendo nuestro trabajo consagrado en la Constitución de la República del Ecuador y consagrado también a través de derechos internacionales. ¿Qué es lo que sucede? Claro, hay personajes que ejercen el poder y que no les gusta el periodismo de investigación, quieren ocultar a sobremanera. ¿Cuál debería ser la acción de una autoridad en este caso? Salir a dar declaraciones oficiales y desmentir cada uno de las piezas informativas que se transmiten. Sin embargo, lo más fácil es seguir invirtiendo recursos de la institución del Estado en continuar pagando. De hecho, creo que parte de la investigación que ahora mismo realiza Fiscalía es para determinar de dónde provienen recursos para pagar tantas noticias negativas, tantas fake news y también tanta infoxicación que está recibiendo la ciudadanía de noticias falsas de toda índole. Es decir, aquí lo que se busca es encontrar a las personas responsables que están financiando en el país, y esto es una denuncia para la gente del Cordicom y de la Supercom, están financiando con recursos de algunas autoridades seccionales a organismos, instituciones, productoras, ¿sí?, de contenidos audiovisuales y visuales, financiando para ir en contra de no solamente del gobierno, sino también de los periodistas que de una u otra forma hacemos investigación en este país. Es un poco lo que sucede. Antes se agredía en la calle, se encontraba frente a frente y decía, tú me hiciste daño, pues te voy a agredir. Hoy se agrede en las redes sociales y es una pésima forma de hacerlo por parte de las autoridades, porque la ciudadanía sabe que esa información que fue publicada y que está manejada, manipulada con videomontajes, etcétera, es falsa. Pero aún más, para apoyar a las autoridades en este proceso de investigación, están las leyes. Hoy hemos nosotros interpuesto, y vale la pena que Susana Piedra también lo sepa, interpuesto una acción judicial en Fiscalía para que determine a los responsables de esas páginas falsas que van en desmedro no solamente de los periodistas, de las autoridades, sino también generan infoxicación, desinformación, lo cual puede ser más grave inclusive que la propia pandemia a ratos. Muchas gracias. Muchas gracias, Danilo. Tenemos a Karen. Después de Karen sigue David. Les pedimos por favor que las preguntas sean rápido porque a las 5 para las 9 se termina. Así que, pues bueno, para Karen, por favor, te abrimos el micrófono. Dinos si tienes alguna pregunta. Buenas noches con todos. Bueno, felicitar a todos los exponentes. Ha sido de gran aporte sus explicaciones. Mi pregunta va dirigida para Ana. Hemos visto que periodistas en el ámbito nacional han dedicado a utilizar sus redes sociales para, de un lenguaje más coloquial, informar a sus seguidores de los acontecimientos que se están dando en torno a la pandemia. ¿Qué tan favorable y estratégico puede resultar esto? Lo decía hace un momento, tenemos que preguntarle a nuestro consumidor cómo quiere que se lo digamos, por qué medio quiere que se lo digamos. Y si él quiere que sea informal, se lo damos informal. Informal no tiene que ser soez, ni tiene que ser irrespetuoso. Podemos ser informales, pero creíbles y serios, porque al final, si somos veraces, seguiremos teniendo público, es decir, audiencia. Entonces, y puede ser que una noticia, la misma noticia la demos para un grupo mayor que sea en un lenguaje serio, y luego, por otro medio, la misma noticia en un lenguaje informal, es decir, más ligero. Ayer mismo, un posible cliente me dice, tu propuesta está bien, pero está muy seria, ¿por qué no me la haces más light?
¿Y qué estuve haciendo hoy? Se la estoy haciendo light, porque me la está pidiendo. Y me dice, todo el contenido está bien, las redes que vas a utilizar están bien, la producción me parece muy bien, pero que sea más ligero, para que yo se la pueda mandar a cualquiera y la entienda. Está bien, se la voy a hacer como me la está pidiendo. Pero nunca utilizaré ni malas palabras, ni lo ofenderé. No tiene nada que ver con eso. ¿Ok? Gracias, Ana. Adelante, por favor, David. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Adelante, David. Listo. Bueno, mi pregunta va para Fausto. En una de sus presentaciones yo vi que decía la reducción del salario y un aporte del salario. Siempre cuando hay este tipo de situaciones de emergencia, cuando hay tal vez cualquier otra situación, siempre le ven como que la reducción del sueldo a quien hace comunicación, a quien genera la información. Y un poco de eso también nos afecta a nosotros como periodistas. Hace poco en el medio inclusive que yo trabajo, nos redujeron la cantidad de notas que nosotros las realizamos y eso obviamente implica que nos van a reducir el sueldo. Ahora recibimos una notificación de una reunión para que nosotros, los periodistas, obviamente con otros compañeros que hacen otro tipo de trabajo en el medio, pero incluidos los periodistas, demos alternativas para que el medio genere los ingresos. Ana nos acabó de decir que si nosotros hacemos noticias, nosotros no tenemos que vender. Ahora los dueños de los medios se ven un poco tal vez en una problemática porque no se genera ingresos y siempre se ven apaleados los periodistas, siempre son a nosotros los comunicadores que nos bajan el sueldo. ¿Qué alternativas ahora se podría dar el periodista o el periodista? ¿Qué alternativas ahora debe tomar para que se pueda sustentar en esta crisis a la que estamos nosotros afrontando? Tomando en cuenta también que aquí en el Ecuador, si no son todos los medios, es la gran mayoría de medios, los dueños de esos medios saben de todo menos de comunicación. Creo que es muy larga la pregunta y empezaré por atrás. Si los dueños de los medios de comunicación no saben de comunicación, desconocen la materia más importante de la que está hecha su periódico, que son los periodistas. Para mí, como dueño de un medio de comunicación, mi mayor materia prima es mi equipo y es lo más valioso que tengo. Y por eso dije, tengo un pacto con 3 generaciones. El mismo valor tiene la opinión de un estudiante recién egresado que de un periodista que tiene 30 años de ejercer el periodismo. Están en el mismo nivel jerárquico. Quizá uno tenga más experiencia, pero el otro viene saliendo con conocimientos nuevos, con habilidades nuevas. Y me parece que hoy, ya lo dijo Ana, lo ha dicho Danilo y concuerdo con ambos, la calidad de la información la tenemos que cuidar. El lenguaje de la información, lo acaba de decir Ana maravillosamente bien, no necesitamos degradar ni decir palabras soeces o vulgares para entrar en un rapport o en un mismo nivel con nuestras audiencias. Y culmino con la parte de los salarios. Estamos hablando de que en el caso de nosotros como una empresa que entró en crisis en COVID, tomamos la determinación, no el dueño, el equipo, de tomar decisiones para no recortar a la gente que teníamos. Más bien, tuvimos que cambiar la forma de hacer las cosas desde nuestra casa. Quizá esa gente que piensa que puede recortar y no pasa nada, la verdad es que no es la salida. En este caso, yo te diría, nuestros periodistas que trabajan en cadena política saben perfectamente el valor de trasladarse todos los días. La mayoría de ellos lo hacen en el transporte público. Y era un gran riesgo poner a nuestros periodistas a trasladarse en una crisis sanitaria de su trabajo y su hogar a su trabajo. Fue reducir parte de los costos y de los tiempos para poder ser más eficaces. En ninguna manera en detrimento del mayor elemento que tiene nuestra empresa, que son sus periodistas. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la última pregunta, que es de Dani Veloz, por favor. Esperamos que sea tu pregunta y quien le toque concluir, que sea lo más, ahora sí, valga la redundancia, lo más concreto. Adelante, Dani. Sí, buenas noches con todos, compañeros. Excelente, interesante la
la participación de todos ustedes. Mi pregunta va dirigida más que nada a Danilo, referente al alcance que tiene el Internet en la sociedad. Hoy en día, especialmente en Ecuador y principalmente aquí en Chimborazo, una de las dificultades es que la información no está llegando a las zonas rurales. Yo no sé cuál sería o qué estrategia o qué proyecto se podría implementar más que nada para que estas personas se enganchen con la información que uno como periodista lo está impartiendo para que impacte de una forma positiva y no se genere tergiversaciones o información falsa. Eso quisiera conocer. Adelante, Danilo. Te quedan 2 minutos para concluir exactamente en el horario. Que así sea, amigo. Bueno, Dani, buenas noches. Sí, yo creo que, como lo ha dicho Ana, lo ha dicho Fausto y Susi, este momento nos cabe repensar nuevamente el periodismo, repensar cada una de nuestras acciones que lo estamos haciendo, redireccionar, reorientar hacia donde la gente más necesita comunicación y, claro, también ponernos en el lugar de la gente que requiere comunicación. Ana lo decía, ¿qué tipo de comunicación necesitamos? Yo como consumidor, como prosumidor o como la persona que estoy intentando buscar información, ¿qué tipo de información necesitamos? Dani ha topado un punto muy fundamental. Nosotros vivimos en una sociedad, en una provincia que el 60% está en la zona rural. El 60, 70%. Eso implica que allá no hay internet, no llegan todos los medios de comunicación. Si llega la radio, no llega la televisión. Si llega la prensa escrita, no llega lo digital. Yo creo que ahí las autoridades fundamentalmente que están encargadas de manejar el tema de la pandemia, que es el Comité de Operaciones Emergentes, debieron el primer día activar dentro del COE provincial una comisión de comunicación integrada por la Unión de Periodistas, por el Colegio de Periodistas, que precisamente diseña estrategias de comunicación comunitaria, que llegue a las zonas donde Dani hace referencia. Estamos hablando que si salimos de Riobamba, de la ciudad donde nos encontramos ahora, apenas a, qué sé yo, más o menos 15 minutos, y hay zonas donde ni siquiera coge el celular, ni siquiera se puede escuchar una llamada, peor aún pensar en internet. Entonces a esas zonas yo creo que hay que aplicar estrategias de comunicación comunitaria que nos permita efectivamente llegar con la información. Yo creo que el COE en este caso ha hecho Creo que se le cortó la información a Danilo. Creo que lo perdimos. Su derecho de réplica. A ver si ahorita se puede volver a conectar para que nos haga su conclusión. Les agradezco a todos, en especial a los ponentes, a Susana, a Danilo, a Fausto, a la doctora Ana, grandes amistades. Si alguien tiene alguna duda, por favor también pueden contactar a los chicos de Tendencia de Tu Marca. Reitero que parece ser que Danilo se perdió en la conexión. Como dijo él, estaba alejándose un poco para tener internet. Les agradezco como siempre el tiempo. Si se dieron cuenta, somos un poco extremistas con el tiempo. Y también si tienen alguna duda, yo les recomiendo que sigan a estas 4 personas. Son extremadamente talentosas. Pueden verlos en sus redes sociales, pueden ver a quién pueden seguir. Y también les agradezco de corazón que las personas que estuvieron con nosotros fielmente en este conversatorio. Y pues bueno, síganos a través de las redes sociales, ahí ya saben, ahí me pueden buscar como Yair Guadarrama Torres, están los chicos de Tendencia, les recomiendo también que busquen los proyectos que hace la doctora por parte de Acalí, que son maestrías, les recomiendo también al maestro Fausto, que está en Cadena Radio y Cadena Política, les recomiendo a Susana, que está en FENAPE. Entonces, en conclusión, creo que lo que todos estamos cerrando es que yo creo, lo que estoy anotando también, es que las noticias entre Ecuador y México no tienen mucha diferencia. Es algo triste, hemos visto que las fake news y también esta pandemia ha creado un pacto muy raro con la ciudadanía, así que considero que ahora los periodistas o cualquier organización tiene que crecer y también tiene que entender cuál es un antes y un después. Lamentablemente algunos podrán o no podremos sobrevivir, dependerá de cada uno y sus expectativas. Y creo que también lo más importante que deben de tener los que sean estudiantes es que no pierdan la perseverancia, como lo dijo por ahí también Susana, lo dijo también
Danilo con la credibilidad, lo dijo también Fausto con el apoyo a las empresas y a su equipo, y obviamente lo remarca la doctora con la parte organizacional. Así que, de nuevo, concluyo diciéndole y agradeciéndoles que, como siempre, esta participación pues es muy grata, y pues pórtense mal, disfruten de la vida, y espero verlos después, aunque sea un saludo de codo a codo, a todos. Susana, a Ana, a Ale, a Víctor. Susana, pórtense mal, cuídense mucho, estamos en contacto. Les agradezco bastante el tiempo. Cuídense, hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Saludos a México. Igual. Saludos a Estamos en Ecuador. contacto. Sí. Chao.